Sistema de nomenclatura stock. En esta ocasión vamos a trabajar en esta presentación cómo podemos deducir la fórmula química de un compuesto a partir de su nombre en este sistema de nomenclatura. La nomenclatura stock es un método para nombrar compuestos químicos creado en 1919 por el alemán Alfred Stock. En este sistema de nomenclatura escribimos primero el nombre de la función química, es decir, el anión, seguido del nombre del elemento que le acompaña, es decir, el catión, y si este catión tiene más de un estado de oxidación, debemos escribir dicho estado entre paréntesis y utilizando números romanos. Vamos a analizar algunos ejemplos. Ejercicio 1 nos dice: determine la fórmula química del compuesto denominado óxido de magnesio. Paso 1. Interpretar el nombre. Fijémonos que el ejercicio nos habla del óxido de magnesio. En este caso, óxido se refiere al anión, D es el conector y magnesio es el catión. Esta es la manera en la cual vamos a interpretar el nombre de un compuesto químico en el sistema de nomenclatura Stock. Paso 2. Escribir primero el símbolo del catión y luego el del anión. Recordemos que del paso 1 sabíamos que el nombre del compuesto es óxido de magnesio, que óxido es el anión y que magnesio es el catión. En el paso 2 nos piden escribir primero el símbolo del catión, en este caso magnesio, y luego el símbolo del anión, en este caso óxido. Es como si tomáramos el nombre de atrás hacia adelante a la hora de escribir los símbolos químicos. ¿Dónde encontramos estos símbolos? Los encontramos en tablas, en libros de química, o también podemos encontrarlos disponibles en la red. Paso 3. Simplificar los números de oxidación de ser posible. En este caso, los números de oxidación del catión magnesio y del anión oxígeno son 2 en ambos casos. En este caso podemos simplificar por 2 o, como lo llamamos comúnmente, simplificar por mitad. Mitad de 2, 1 en el caso de magnesio y mitad de 2, 1 en el caso del oxígeno. En este caso fue posible simplificar esos estados de oxidación y los nuevos números aparecen aquí indicados en color rojo, 1 para el magnesio y en color verde 1 para el oxígeno. Paso 4. Intercambiar los valores simplificados entre el catión y el anión, escribiéndolos como subíndices. Entonces fijémonos, aquí teníamos lo que habíamos hecho en el paso número 3 y vamos a ver cómo intercambiamos esos estados de oxidación simplificados. Vamos a orientarnos por los colores. Miremos que en el caso del catión magnesio, el estado o el número de oxidación que quedó fue 1 en color rojo. Ese número 1 en rojo del magnesio pasa al oxígeno como subíndice, es decir, en su parte inferior. Mírenlo aquí en la parte de abajo. Lo estoy señalando con el cursor. De igual manera, el número de oxidación 1 simplificado del oxígeno, que aquí aparece en color verde, en la parte superior, pasará al magnesio como subíndice aquí abajo en color verde. En el paso 5, lo que vamos a hacer es escribir la fórmula con los subíndices correspondientes. Fijémonos que entonces la fórmula nos queda MgO. Muchos se preguntarán, ¿y dónde están los subíndices 1 que teníamos en colores rojo y verde? ¿Por qué no aparecen aquí? Sucede lo siguiente, que cuando los subíndices tienen valores iguales a 1, no se escriben por regla. Entonces por eso es que ya no vemos aquí los números 1 que teníamos anteriormente. Y con esto hemos finalizado el primer ejercicio. Veamos ahora el ejercicio número 2. Nos piden determinar la fórmula química del compuesto denominado sulfuro de plomo 4. Cuando vemos estos números romanos entre paréntesis, esto sucede cuando el catión, en este caso el plomo,
tiene más de un estado de oxidación. ¿Qué quiere decir esto? Que en la naturaleza existe el plomo con estado de oxidación 2 y también existe el plomo con estado de oxidación 4, razón por la cual en el sistema de nomenclatura Stock es necesario especificar de qué tipo de catión plomo estamos hablando. Ahora sí, empecemos el abordaje del ejercicio. Paso 1, recordémoslo, interpretar el nombre. El ejercicio nos habla del sulfuro de plomo 4. Esto quiere decir que el anión es sulfuro y que el catión es el plomo con estado de oxidación 4. Paso 2. Escribir primero el símbolo del catión y luego el del anión. En este caso el catión es plomo 4 y el anión es sulfuro. ¿Por qué? Recordémoslo, porque cuando analizamos el nombre, la primera parte del nombre es el anión y la última parte del nombre es el catión. Paso 3. Simplificar los números de oxidación si es posible. En este caso, fijémonos que el plomo tiene un estado de oxidación original de 4 más. Por su parte, el anión sulfuro de símbolo S tiene un estado de oxidación 2 menos. En este caso podemos simplificar por 2 o por mitad. En el caso del plomo, que estoy aquí indicando con el cursor, sería mitad de 4, 2. Y en el caso del sulfuro, que señalo con el cursor, mitad de 2, 1. Entonces quiere decir que los números simplificados ahora serán para el plomo 4, que está aquí en color rojo, y para el sulfuro 1, que aparece aquí en color verde. Paso 4. Intercambiar los valores simplificados entre el catión y el anión, escribiéndolos como subíndices. Entonces esto era lo que teníamos del paso 3. Y ahora al intercambiar esos estados de oxidación simplificados, lo que sucede es que el estado o el número de oxidación 1 del sulfuro pasa como subíndice junto al plomo, que aquí lo estoy indicando con el cursor. Y el número de oxidación simplificado 2 del plomo pasará al costado derecho en la parte inferior como subíndice al lado del símbolo del anión sulfuro, que lo estoy señalando aquí con el cursor. En el paso 5 lo que hacemos es escribir la fórmula con los subíndices correspondientes, recordando que subíndices que tengan valores iguales a 1 no se deben escribir. Eso nos deja con la fórmula química del ejercicio solicitado, que en este caso para el sulfuro de plomo 4 sería PbS 2 veces. Analicemos ahora el tercer ejercicio. Nos dice, determine la fórmula química del compuesto denominado sulfato de aluminio. Paso 1. Interpretar el nombre. Ya sabemos que sulfato corresponde al anión y aluminio corresponde al catión. Paso 2. Escribir primero el símbolo del catión y luego el del anión. Entonces el catión es aluminio, el anión es sulfato. Como les digo, estos símbolos se pueden encontrar en textos de química o en tablas que están disponibles en la web. De acuerdo con esto, entonces, ahí tenemos el nombre para recordar de dónde sacamos que aluminio es el catión y por qué sulfato es el anión. Ahora, en el paso 3 nos dicen simplificar los números de oxidación si es posible. En este caso vemos que no hay un número por el cual podamos simplificar el número de oxidación 3 del aluminio con el número de oxidación 2 del sulfato. El número de oxidación del sulfato es 2, que está aquí en la parte superior. No podemos simplificarlos, al menos no en números enteros. Pasamos entonces al paso 4, que es intercambiar los valores. Ahí decimos valores simplificados, pero sabemos que no se pudo simplificar en este caso. Los intercambiamos entre el catión y el anión y los escribimos como subíndices. Entonces aquí teníamos lo del paso anterior. E intercambiamos. Entonces fíjense, el estado de oxidación 3 del aluminio, que lo tenemos aquí en rojo, se convierte en un subíndice 3 al lado del anión sulfato en la parte de abajo. Y el estado o número de oxidación 2 del sulfato
pasa como subíndice junto al aluminio, aquí en color verde en la parte inferior. Habrán notado que el anión sulfato, aquí donde lo estoy señalando con el cursor, tuvimos que encerrarlo entre paréntesis. ¿Por qué fue necesario hacer eso? Porque fíjense que ese 3 que está en rojo al lado del paréntesis es el número de oxidación que viene del catión, en este caso aluminio. Si no colocáramos ese paréntesis, entonces el subíndice 4 que acompaña al oxígeno se mezclaría o se combinaría con ese subíndice 3 que proviene del aluminio, haciendo entonces que la fórmula nos quedara algo así como Al2SO43, lo cual no corresponde con la realidad. Entonces por eso es que tenemos que encerrar el anión sulfato entre paréntesis y por fuera sí decimos que el subíndice que le corresponde a todo el anión sulfato es el valor 3, que lo colocamos así por fuera del paréntesis. Por eso es que es importante analizar este caso. Paso 5. Escribimos las fórmulas con los subíndices correspondientes y recordamos que subíndices con valores iguales a 1 no se deben escribir. En este caso, entonces, la fórmula del sulfato de aluminio es esta que tenemos acá. Recordemos que este ejemplo era importante para poder entender el por qué utilizamos paréntesis. Recordémoslo que cuando el anión es poliatómico, en este caso el anión sulfato que está formado por azufre y oxígeno, y ese anión aparece más de una vez, tenemos que encerrarlo entre paréntesis y ahí sí por fuera colocar el número de veces que aparecerá. Finalmente vamos a abordar el ejercicio número 4 que nos dice determine la fórmula química del compuesto denominado carbonato de cobre 2. El paso 1, ya sabemos, interpretar el nombre. Sabemos que carbonato es el anión y cobre 2 es el catión. Paso 2, escribir primero el símbolo del catión y luego el del anión. Entonces tenemos que el catión es cobre con estado de oxidación 2+, y que el anión es carbonato, cuya fórmula es CO3 con estado de oxidación 2-. ¿De dónde sacamos eso? De la interpretación del nombre. Paso 3. Simplificar los números de oxidación siempre y cuando sea posible. Vemos que en este caso podemos simplificar los números de oxidación por 2. Mitad de 2 en el caso del cobre, 1, que aparece aquí en rojo, y mitad de 2, que es el estado de oxidación del anión carbonato, 1, que aparece aquí en verde. Recuerden que este 3 que está en la parte inferior no es un estado de oxidación en el caso del carbonato. Hace parte de la fórmula química, mas no es un estado de oxidación. Paso 4. Intercambiar los valores simplificados entre el catión y el anión y los escribimos como subíndices. Entonces tenemos aquí lo que traíamos del paso número 3. Hacemos el intercambio. Y aquí he utilizado los colores de los números de oxidación para poder entender qué es lo que pasó acá. Fíjense que el cobre, al simplificarse, quedó con un número 1 como número de oxidación, aquí donde estoy señalando con el cursor. Eso quiere decir que ese valor 1 acompañará al anión carbonato que está aquí en la parte de abajo. Pero recordémoslo que cuando el subíndice que le corresponde a un catión o un anión tiene un valor igual a 1, ese valor no se escribe. Entonces nos queda nada más la fórmula del anión carbonato tal cual, CO3. ¿Sí? ¿Por qué no escribimos el 1? Porque ¿cuántas veces lo estamos viendo acá? Una vez. Entonces es redundante poner un paréntesis y escribir que está una vez, no es necesario. Ahora, por el lado del carbonato, démonos cuenta que su número de oxidación simplificado es 1, lo estoy señalando aquí con el cursor, 1 en color verde. Ese 1 le corresponderá al cobre. Pero como dijimos, si el valor es 1, pues no se escribe. ¿Por qué razón? Fíjense. ¿Cuántas veces vemos al cobre aquí en color verde? Una sola vez. Por tanto, ya se entiende que está una sola vez y no es necesario volver a escribir el valor 1. Finalmente, escribimos la fórmula con los índices correspondientes y entonces la fórmula del carbonato de cobre 2 será CuCO3.